cefalea muy intensa, o sea, la verdad que mientras íbamos viendo, uno va aprendiendo mucho uno cuando ve al paciente, se da cuenta, más allá de que el hisopado lo necesitamos para, como es, por la parte epidemiológica y demás, pero uno se da cuenta mucho y aprende quién es el paciente que tiene un COVID, ¿sí? Por eso les digo que no quiero, o sea, no los quiero aburrir con la parte que ya sabemos todos, que es cefalea, dolor de garganta, tos, sino como los más importantes, ¿sí? Porque además hay mucha gente que lamentablemente usa estas cosas que son como incomprobables, como gananciales, y vienen con el librito aprendido y no sabemos si es verdad o no, pero lo que más el paciente tenía era esa cefalea muy intensa y ese dolor de cuerpo, esa astenia que genera el COVID y que además quedan con una astenia post-COVID muy, muy grande. Otras cosas que vimos también muy importantes eran los síntomas gastrointestinales, que no eran pocos, pero sí unas diarrea y vómitos muy marcados y con poquitos síntomas de catarro de vía aérea superiores. Y vimos unos 3 o 4 COVID en piel también, que solamente tenían síntomas de COVID en piel, tipo como si fueran, para que se den una idea, como si fuera un hongo, pero esparcido en todo lo que es brazos, en ambos miembros superiores e inferiores y en lo que es el tórax. Los vimos y en distintos estadios de evolución. Eso también lo vimos. Si bien no es común, es más común en los niños, lo que son síntomas gastrointestinales y COVID en piel, vimos algunos en el respiratorio, ¿sí? Bueno, dentro de este algoritmo diagnóstico, a lo que vamos a ir va a ser al hisopado. Inicialmente empezamos con el PCR y la verdad que cuando después nos devuelve rápido, fue algo bastante bueno, digamos, porque rápidamente podíamos como tratar al paciente, ¿sí? Lo que sí hicimos y estudiamos mucho fue, que eso es una de las cosas que por ahí tratamos incluso de seguir haciendo ahora, hasta incluso por cuestiones económicas. El test rápido sirve del día 0 al día 5 de los síntomas, ¿sí? Y la PCR hasta el día 7, 8, hay día 10 con pacientes muy sintomáticos que sale positivo, ¿sí? Más allá de eso, la verdad que si nos extendemos, porque hay pacientes que generalmente sucede más con los jóvenes, que no, que, o sea, les van apareciendo a poco los síntomas y no les prestan mucha atención, se dan cuenta que, bueno, día 11, bueno, puede ser COVID porque no me he mejorado, consultan y uno muchas veces un poco por tenerlo registrado lo hace, pero la verdad que puede salir negativo, lo cual no quiere decir que haya sido negativo, sino bueno, en ese paciente lo que habrá que hacer a posteriori es una serología, ¿sí? Un IgG y un IgM. Pero bueno, nosotros eso lo marcamos mucho. Lo ideal es que el paciente tenga 72 horas de inicio de síntomas para hisoparlo, ¿sí? Tanto en test rápido, que va a ser bien efectivo ahí, y para el día 5 sería lo ideal para la PCR, pero bueno, obviamente por cuestiones de tiempo y demás no se hace ir y venir al paciente. Pero bueno, 72 horas es el tiempo ideal. Hay pacientes que nosotros vemos cómo van a arrancar. El paciente generalmente, bueno, tiene estos síntomas de la astenia, el decaimiento. ¿Cuáles son los síntomas que nos tienen que llamar mucho la atención? La tos muy marcada, ¿sí? El paciente que tiene mucha tos y la fiebre, ¿sí? Esos síntomas son de alarma. ¿De alarma para qué? Para pensar que el paciente eventualmente, pero ojo que estoy hablando de fiebre sostenida, más de 38 grados, más de 3 veces al día, ¿sí? No la febrícula, que es esperable, pero la fiebre sostenida hay que pensar que el paciente puede ser pasible de complicación, ¿sí?
Dentro de eso también tenemos los factores de riesgo de los pacientes. Como les decía, están numerados y están en las guías, pero nosotros vimos que el paciente fumador, tabaquista, los EPOC, eran pacientes que se complicaban bastante frecuentemente. Y los obesos, eran los pacientes a los que más mal les iba, la verdad. Inicialmente empezamos haciendo radiografías, y por ahí después veíamos que la radiografía no era tan, o sea, era un poco difícil de diagnosticarla por la superposición de imágenes, obviamente, y porque hace bien esa neumonía, o sea, el COVID hace bien esa neumonía bilateral en vientre aislado, o sea, con manchas en ambos campos pulmonares. Entonces empezamos a hacer tomografía directamente, por lo menos en el centro, y además porque también teníamos que mandar las radiografías a salud ocupacional, y ellos también estaban haciendo respiratorio, obviamente, y por ahí se saturaban ellos de paciente, o el paciente quedaba ahí y quería que alguien lo viera. Entonces, bueno, empezamos a pedir tomografía y bueno, y la verdad que obviamente con el paso del tiempo eso se fue aceitando y pudimos tener respuesta del hospital y de los centros de tomografía periférico. Así que bueno, nosotros básicamente al paciente, como les digo, que veíamos que era pasible de complicarse, mayores de 60 años, fumadores, con diabetes o que tenían fiebre y tos agregada, les pedíamos tomografía. Incluso en una charla que tuvimos con el doctor Amadio, es un poco, ya sería pasar a lo que sería el tratamiento de esa eventual neumonía, ¿sí? La neumonía por COVID obviamente lo sabemos que no se trata, lo que tratamos es la sobreinfección bacteriana, ¿sí? Pero sí vimos algo muy importante con el tiempo y que es lo que hemos ido aprendiendo y estudiando, de hecho, porque le hacíamos seguimiento a los pacientes que por ahí mandábamos a internar. El COVID lo que más hace es algo inflamatorio. O sea, genera una respuesta inflamatoria sistémica, más que algo infeccioso, ¿sí? Porque de hecho veíamos que los cultivos eran negativos de muchos pacientes, y bueno, obviamente que el paciente después se interne y ya empiece con las infecciones intrahospitalarias, en realidad era lo que más nos complicaba. Pero inicialmente es todo inflamatorio. Entonces, con respecto a eso fue donde el corticoide, digamos, venía a ocupar ese lugar de ayuda, digamos, para disminuir esa respuesta inflamatoria sistémica, a una dosis de 8 miligramos día de dexametasona. Y el paciente mayor de 60 años, quedamos en que le íbamos a dar amoxicilina de 1 gramo, ¿sí? Solo amoxicilina, no amoxiclavulánico, de 1 gramo para una eventual prevención de una sobreinfección bacteriana. Por eso les digo que está escrito en las guías, no les voy a explicar cosas que ya están escritas, solo les cuento nuestra experiencia, ¿sí? Bueno, en el manejo de la neumonía un poco lo que les dije, la tomografía, y bueno, y otro de los miedos y las cosas que después iban surgiendo era si el paciente podía o no hacer un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Entonces, recordemos que el COVID es protrombótico, que incluso su efecto protrombótico dura hasta un mes posterior a haberse resuelto, digamos, el episodio agudo. Entonces, bueno, por suerte con el hospital ahí también hubo una coordinación en lo que era en la parte de los pacientes que tenían muchas probabilidades de generar una trombosis, arreglar la parte con la gente de hematología, la anticoagulación. Inicialmente lo que teníamos era darles aspirineta, pero no creo que, o sea, no hay una evidencia de que eso sea fehaciente.
creo que era un poco más de seguridad para nosotros. Bueno, acá están los criterios un poco de gravedad, esto es para que lo tengan y lo vean ustedes, son los criterios de gravedad de los pacientes. Como les decía, nosotros imagínense que estábamos en un centro, o sea, es una clínica odontológica donde por suerte pudimos armar como una especie de shock room, por así decirlo, donde pusimos una camilla, conseguimos oxígeno y un poco de medicación. Y por suerte tuvimos un par de pacientes, no tantos, porque no es lo mismo trabajar en una estructura hospitalaria donde si el paciente se complica o llega complicado, tiene la guardia atrás para que lo sostenga. Acá no había nada. Y bueno, recuerdo en un par de momentos con el doctor Díaz Maza, la doctora Bárbara Muñoz, que tuvimos unos pacientes complicados. De hecho, tengo enfermeros, o sea, los enfermeros que nosotros tenemos en el odontológico son enfermeros de odontología, que si bien ahora ya se curtieron, digamos, pero bueno, éramos nosotros los que teníamos que hacer la vía y todo, o sea, no había nadie más para ayudarnos. Y obviamente la mesa operativa ayudándonos a hacer el traslado rápido de esos pacientes. Así que bueno, hubo momentos que sí, por supuesto, tuvimos bastante estrés, pero bueno, tanto el hospital como la mesa operativa nos ayudaron mucho y tuvimos muy buena coordinación. Bueno, la verdad que, como les digo, las cosas importantes son estas, lo que fuimos viendo y cómo uno se da cuenta del paciente ya cuando entra caminando, del que tiene COVID y el que no lo tiene. Ahora el centro, el odontológico, lo hemos, digamos, como que ha mutado, pero por una cuestión de necesidad y por darle apoyo y sostén al hospital, a un centro de testeo, ¿sí? Y lo que se ha hecho es abrir como es la atención respiratoria. Entonces, básicamente, un poco también la charla era para todas estas, lo que son los CEP-cerca y demás, donde van a haber pacientes que van directamente positivos. Sí, o sea, que hay algunos que pueden hacer seguimiento telefónico, pues son los pacientes que por suerte es bastante alto el porcentaje, nosotros tocamos un 80% de pacientes que no requerían internación y que eran oligosintomáticos, pero que podían pasar el COVID en casa, digamos, o sea, era bastante alto. Lo que pasa es que, bueno, el que va al hospital se complica y nos da miedo y nosotros lo seguíamos metiéndonos al sistema, digamos, en su internación y uno por ahí, bueno, lo sigue porque quiere ver cómo es la evolución. Y bueno, y la verdad que también otra de las cosas que vimos es que no cumple ningún patrón el COVID, eso sí lo vimos. A ver, recuerdo otra de las cosas que nosotros hacíamos por ahí un poco también para liberar al hospital, porque lo que fue agosto, septiembre y octubre fue donde tuvimos el pico máximo de consultas y de ocupación de camas y demás, era en los pacientes que tenían indicación de internación, digamos, paciente mayor de 60 o de 70 años con una saturación de 92, con una tomografía, con neumonía, pero que el paciente tenía, ¿cómo puedo decirle?, sostén domiciliario, medicarlos con el corticoide y el antibiótico y citarlos cada 48 horas. Eso lo pudimos hacer y la verdad que fueron muy poquitos los pacientes, pero muy poquitos, les diría que un 3% que tuvimos que mandar a internar. La verdad que los otros anduvieron muy bien, pero lo que andaba bien era que, o sea, el paciente tener esa posibilidad de a las 48 horas citarlo y revisarlo, ¿sí? Por eso les digo, eso lo podíamos hacer, nos lo permitía el centro y lo permitía digamos, la familia o la contención familiar. Y después lo otro que había era mucho miedo también de la gente de ir al hospital, ¿sí? Porque decían, no, pero si voy al hospital me voy a contagiar de COVID. No, bueno, pero si justamente lo que tiene es COVID y por eso lo estamos tratando. Era como difícil eso para la gente. Y sabemos que hay mucha gente que
que directamente no consultó a ningún lado y falleció en la casa porque había mucho miedo, ¿sí? Ahora la verdad que todo eso está más liberado. Creo que no es miedo lo que hay que tener, pero sí hay que seguir cuidándonos y cuidarnos a todos. Una experiencia sola les voy a contar con respecto a los que les refiero con esto de que el COVID no cumple ningún patrón. Tuvimos un chico de 29 años que trabajaba en Uspallata, era guía de montaña. Él se contagia de su mamá, hace una neumonía muy grave, y en el consultorio de enfrente había una paciente obesa, de haber medido 1,70 m y algo, hipertensa, hacía 10 años que estaba operada de un tumor de pulmón, hacía 2 años que le habían operado un cáncer de colon, diabética, y la señora, y los 2 pacientes con COVID, y la señora tuvo un COVID como si hubiera tenido, no sé qué decirles, pero un catarro de vía aérea superior. O sea, creo que con paracetamol de 500 cada 12 horas la pasó perfecto, y el chico anduvo mal, se complicó, requirió internación, bueno, después salió, pero bueno, por eso les digo, de eso vimos mucho, o sea, no creamos que el paciente que tiene antecedentes y enfermedades preexistentes se va a complicar y el que es joven no se va a complicar, al contrario. Eso sí lo vimos y nos demostró el COVID que no sigue ningún patrón, o sea, realmente hace lo que quiere. Lo vimos nosotros y bueno, y lo vimos, y se vio en experiencia en muchos centros. Esa parte es muy importante, que, o sea, por lo menos para nosotros, para los que van a hacer ahora respiratorio, lo tengan en cuenta, ¿sí? O sea, el paciente que ustedes, digamos, como que médicamente les parece que no va a andar bien, créanlo porque no va a andar bien, o sea, no porque sea joven, ni mucho menos ese paciente va a salir. Pidan la tomografía con anticipación, me refiero a quinto o séptimo día de que el paciente no mejore, ¿sí? O agregue síntomas. Sí, o sea, de que el paciente está bien y recién el séptimo día empieza con fiebre, bueno, es porque algo pasó claramente, ¿sí? Pero bueno, y tratar de, en la medida que puedan, hacer ese seguimiento para los que van a trabajar en la periferia, ¿sí? Porque en este momento tenemos que tener en cuenta que el hospital no solo tiene COVID, sino que tiene todas las otras cosas que son accidentes de tránsito, infartos. ¿Por qué? Porque la gente ahora está en la calle, ¿sí? Eso es muy importante. Eso es lo que más tenemos que hacer, es descomprimir al hospital, a nuestro hospital, ayudarlo a poder sostener el sistema, ¿sí? Porque si no va a ser bastante difícil. Esto es muy importante también porque también lo vimos, ¿sí? Después de los 45 días, o sea, si bien está documentado, es realmente así, ¿sí? Después de los 45 días, veíamos que el paciente se había recuperado totalmente de su COVID y empezaba nuevamente con síntomas. Y esos síntomas con los que más empezaba era con tos y con fiebre. Entonces lo que hacía era realmente una reinfección. No era necesariamente un paciente que hubiera hecho un COVID moderado o que hubiera hecho una neumonía por COVID, sino un paciente que había hecho un COVID leve, con síntomas leves como pérdida de gusto, pérdida de olfato y demás, y así a los 45 días, realmente 40 días, hacía una reinfección. Y lo que empezamos a ver en enero, más o menos, diciembre, enero, fueron las reinfecciones o las reexposiciones, como dice acá. Perdón, las reexposiciones, que fue después de los 3 meses, de los 4 meses, pacientes COVID positivo de nuevo, o sea que nuevamente hacían un COVID. ¿Por qué? Porque también, bueno, que son cosas que vamos aprendiendo, creíamos que yo mismo creía, o sea, nos contagiamos, bueno, listo, uno un poco se liberaba, se tranquilizaba,
de que ya nos habíamos contagiado y demás, y la verdad que no. A los 3, 4 meses el paciente se volvía a contagiar. De hecho, nosotros hemos visto, o sea, ya en el centro, en el odontológico, hemos visto pacientes que por tercera vez han sido COVID positivo, marzo, septiembre y marzo de este año. O sea, la verdad que debe haber evidentemente algo dentro de lo que es, no lo sé, o sea, no se lo sabría ni decir porque además lo he buscado, pero debe haber algo dentro de la carga genética o algo del paciente que haga pobre que haga tanta reexposición, así como otros pacientes que han estado muy expuestos y nunca se contagiaron, ¿sí? Bueno, estas son cosas que creo que vamos a ir viendo y aprendiendo con el tiempo, porque todavía recién para nosotros es la segunda ola. Europa, algunos países van por la cuarta ola y todavía no tienen muchas respuestas a esto. Básicamente lo mismo, o sea, mismas pautas de alarma y mismas cosas, ¿sí? Ver el tema de la tos, la fiebre y la sensación de falta de aire. Hay algo que no es, o sea, que no es falta de aire propiamente, ¿sí? Sino, o sea, que sature el paciente, sino que el paciente como que siente que tiene que respirar hondo. Esas son las pautas de alarma que nosotros manejamos con los pacientes para que reconsulten. Como les digo, nosotros teníamos la opción de que pudiera volver el paciente a las 48 horas, y eso era algo que también nos daba a nosotros seguridad para descomprimir al hospital. Ahora va a ser en la periferia, pero bueno, eso es con turno, entonces es un poco más complejo, pero bueno, por ahí lo que tenemos que hacer. Lo otro que también veíamos es como adelantarnos a lo que pueda pasar, o sea, no esperar a que el paciente se infecte, porque sí vimos eso, sí que por ahí se llega tarde o se llegaba tarde con el paciente de COVID. Bien, bueno, acá está la definición de los casos de reinfección, que es un poco lo que hablamos. Como les dije, no es para, o sea, no se las voy a leer ni nada, es para que las tengan, los que por ahí no hicieron COVID, ¿sí? Y bueno, y lo que es la reexposición. Y para mí, esta es la diapo más importante de todas. Todas las personas, independientemente que sí la voy a leer, de si han tenido COVID o no, o si presentan o no síntomas, debemos continuar con las medidas de prevención, ¿sí? Para evitar el contagio y la transmisión, ¿sí? Que es barbijo, distancia e higiene. Eso la verdad y bueno, y en lo que sería la casa y obviamente el lugar de trabajo, la ventilación de los ambientes. La verdad que nosotros estamos en un lugar bastante privilegiado porque los consultorios de lo odontológico, como son consultorios de odontología, son consultorios muy grandes, porque piensen que tiene un sillón odontológico, que ese sillón fue retirado, entonces eran consultorios muy grandes, con ventanales muy grandes, y la verdad que, bueno, de hecho, solamente se contagió una enfermera inicialmente, y de los médicos una doctora que creo que se contagió por uno de sus chicos, pero el resto no se contagiaron ahí adentro, porque la verdad que el espacio era, o sea, más allá de tener todos los elementos de protección, obviamente, que bueno, es súper importante, pero bueno, eso no lo nombré, pero porque la obra social nos los ha suministrado y lo van a tener todos los que hagan COVID. El tema de la ventilación, sí, es muy importante, pero la máscara, la distancia y la higiene, o sea, tanto el lavado de manos como el uso del alcohol, sí, es muy, muy importante. Y bueno, y en el inicio, digamos, por ahí los que van a iniciar el vestirse y desvestirse adecuadamente, que después se hace como muy automático, ¿sí?
Si bien al principio es más complejo, pero por ahí para el que no se ha vestido, es vestido en lo que es un quirófano, pero bueno, después se hace muy automático y el tema de lavarse las manos, pero bueno, ya llevamos un tiempo con COVID, no es que estamos empezando. Así que para mí la verdad que esta diapositiva es la más importante, porque no es solamente para nosotros, es para todos, o sea, para toda la población. El uso del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento. Siguen siendo las cosas que nos van a ayudar. No sé si nos van a salvar, pero que nos van a ayudar a bajar los contagios. Y bueno, y obviamente la vacunación, ¿sí? La vacunación que la tenemos que ir esperando y de a poco ir viendo cómo también empezaron con los de 70, o sea, empezamos con el sistema de salud, por supuesto, que eran los necesarios, pero después cómo las personas se fueron incluyendo en eso. Así que bueno, esta fue nuestra experiencia en lo que fue consultorio ambulatorio. Si alguno tiene una pregunta. Acá tenemos una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, sí. Bien. Acá la doctora Mariana Castaños nos pregunta, dice, hola Ale, ¿qué experiencia tienen con los pacientes a los que les realizaban seguimiento estrecho? ¿Eventualmente tenían que internarlos o no? Eso fue en una partecita, lo nombré, quizás no se entendió. Anduvimos muy bien. Esos pacientes son un poco los que ayudan, o sea, que es lo que se va a manejar ahora en la periferia. Ese paciente que eventualmente, como les digo, satura 93, o sea, que realmente tiene un criterio de internación, pero que ustedes lo ven que el paciente, citándolo cada 48 horas, poniéndole el corticoide y el antibiótico, ¿sí? Se los voy a decir, pero está en las guías escrito, o sea, es amoxicilina 1 gramo o amoxiclavulánico para el paciente complicado y para el paciente alérgico, doxiciclina, ¿sí? A las pacientes embarazadas no se les da doxiciclina y se les puede dar levofloxacina. La citromicina se dejó de usar porque se dieron muchos eventos cardíacos que podían aparecer, ¿sí? Pero como les digo, el tema es muy inflamatorio, entonces el corticoide siempre era lo que más nos ayudaba. Y ese paciente con ese seguimiento estrecho de seguirlo cada 48 horas, la verdad que de ese porcentaje, o sea, nosotros vivíamos unos 10 pacientes más o menos por semana que teníamos en seguimiento y uno solo o sea, se complicaba, digamos, no salía o se sobreinfectaba esa neumonía y se lo mandaba a internar. La verdad que fue bajito, pero creo que por esto que les digo, o sea, el paciente el paciente COVID es como el paciente ideal. Hacen mucho, porque tienen miedo, básicamente, creo yo. Hacen caso al tratamiento, cumplen con la consulta de venir a las 48 horas, y como la atención en el centro es de lunes a sábado, eso también era muy bueno. Así que era muy, muy bajita la tasa de internación de los pacientes que hacían neumonías ambulatorias, digamos, con manejo ambulatorio. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Doc, ¿cómo estás? Mi nombre es Valeria Torres, te hablo acá desde Crónicos. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, muy buena tu exposición. Quería hacerte una consulta, por lo que entiendo que estás refiriendo, ustedes no solamente realizaron testeo, sino que hacían examen físico del paciente para valorar todas las cosas. Mi pregunta puntual es la siguiente, porque hasta el momento, por lo que tengo entendido, solamente en el Hospital del Carmen se está testeando y en el odontológico también. ¿Dónde puede ir un paciente actualmente a hacer un examen físico? ¿Ustedes están por activarlo o ya está activado? Bien. En realidad eso se ha, a ver, tanto en el odontológico como en salud ocupacional, o sea, el paciente primero era evaluado por un médico y de ahí se decidía su hisopado o no, ¿sí? De hecho, eso servía mucho
para ver esto de los días que yo les decía de las 72 horas, porque por ahí consultaba un paciente que decía, ayer empecé con síntomas, o anoche, entonces, bueno, se les indicaba que volvieran a las 48 horas, o empezaba rápidamente con síntomas, y teníamos alta sospecha de que fuera un COVID, se le llenaba la ficha y se le indicaba que volviera a hisoparse, pero dentro de las 72 horas, ¿sí? El hospital funciona de esa otra forma, por una cuestión de cantidad de gente que asiste, ¿sí? Pero tanto en lo ocupacional como en el odontológico, el paciente primero pasaba por un médico. Ahora en el odontológico y en el hospital, como la necesidad es testear, desde esta semana se arrancó solo en testeo, ¿sí? O sea, solamente lo que estamos haciendo, se transformaron, digamos, los dos lugares, lo que es el hospital y nosotros, en centros de testeo. Y salud ocupacional va a ser, digamos, el centro de seguimiento médico, ¿sí? De todas formas, no es que el paciente no se revisa en lo absoluto, ¿sí? Se les toma la saturación y se le preguntan los signos, y eso lo hace un enfermero y un médico que estamos ahí en el odontológico. Y los pacientes van a ir a los periféricos o a salud ocupacional con turno previo, a verse con un médico, el que lo requiera, obviamente, en el seguimiento telefónico. No sé si fui clara con la respuesta. Sí, muchas gracias. Yo te lo planteo porque, bueno, ya se está viendo la saturación por teléfono, por la línea COVID, y muchos pacientes reclaman que nadie los revisa, que están preocupados, entonces, bueno, no, como para también guiarlos desde tu experiencia, desde que tienes más el conocimiento cercano, cuando se activa de nuevo. Sí, lo que pasa es que la demanda ahora, la verdad que ha sido la necesidad del hisopado. Entonces, por eso se ha hecho esta nueva coordinación, si bien todas las semanas vamos revisando, digamos, cómo vamos a ir haciendo las cosas. Pero el odontológico y el hospital han quedado como centro de hisopado, y lo que va a ser, lo que es salud ocupacional, o sea, en Salta y Rondó, y sé que los cerca de la calle Libertad van a hacer respiratorio, seguimiento de pacientes respiratorios positivos, ¿sí? Más aparte del seguimiento telefónico que van a hacer los pacientes. Bien, Doc, muchas gracias. Ale, acá tenemos otra pregunta en el chat. Dice, sí, paciente con AR, tratado con leflunomida durante el curso de la neumonía por COVID. ¿Conviene suspender el tratamiento mientras dura la corticoterapia? Andrés Ricardo, por favor, silencia el micrófono. Nosotros, sé que está la doctora Conforti, que seguramente me puede ayudar en la respuesta a esto. A ver, en realidad los pacientes, a ver, yo soy radiooncóloga, y esa es mi especialidad. El paciente no tiene que suspender su tratamiento de patologías previas mientras esté cursando un COVID o una neumonía, obviamente, en lo que respecta a algo ambulatorio, ¿sí? Y manejable, ¿verdad? Obviamente, si el paciente requiere internación, obviamente que va a tener que suspenderlo, pero la dosis de corticoide es una dosis bajita, sí, y la damos, eso no lo aclaré, pero bueno, como les decía, están las guías, lo damos por 5 días el corticoide de los 8 miligramos, ¿no? 4 o 5 días, no son más días, entonces la verdad que el paciente no tiene que alterar su medicación habitual. ¿Sí? Andrea, si estás escuchando y por ahí me puedes ayudar con esa respuesta, pero no debería por qué afectar su medicación habitual. No sé, Cari, quién hizo la pregunta. Leandro. No sé si la doctora Conforti va a agregar algo, si no te leo otra pregunta de la doctora, un comentario de la doctora Sandra Maestri, que dice que en sede San Rafael se realiza consulta médica respiratoria pre, durante y post-COVID, y por otro lado testeos diarios. Exactamente. También. Hola, yo soy la doctora Sancha del cover de reumatología.
que te puedo ayudar con la respuesta de lo anterior. Sí, por favor, por favor. Nosotros desde la Sociedad de Reumatología sí estamos suspendiendo los inmunosupresores en pacientes que tienen COVID positivo hasta que pasen los días y se resuelva la infección, tanto sea biológico como DIMARS, que son las drogas modificadoras de la enfermedad. Bien. Es lo que se ha dicho de la Sociedad Argentina de Reumatología. Así que en ese caso, pacientes graves con neumonía, con más razón suspender el inmunosupresor. Y Bien. con las vacunas vamos viendo qué inmunosupresor tiene y dependiendo de eso, si el paciente se vacuna, que es una consulta diaria hoy en día, por ejemplo el metrotexato se suspende una semana posterior, o sea, una semana posterior a la vacuna no se da metrotexato y depende de cada droga, vamos suspendiendo por tiempo las drogas. Bien. Doctora, incluso en un COVID leve, o sea, en un Lo COVID último que habían puesto es que sí, y más si le pones corticoide no se va a tirar el paciente en 10 días. Bien. Más si tiene corticoides. Habían puesto que sí, que se suspendían las drogas hasta que el paciente se recupere. Bueno, gracias. Y más los biológicos sí o sí, aunque estuvieron muy en auge, que no vemos pacientes muy graves con COVID en nuestra patología, se estaban probando incluso los biológicos como tratamiento, pero bueno, se quedó en suspender. Bien, muchas gracias. De nada. Cari, ¿alguna pregunta más? En el chat no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar directamente. Acá de Crónicos vamos a hacer una pregunta. Buenísimo. Buenas tardes. Con respecto a los pacientes ambulatorios y las medidas de anticoagulación, ¿hay alguna experiencia? ¿Se ha tomado alguna medida? ¿Se los deja sin anticoagulación? Primero, no lo nombré y la quiero nombrar a la doctora Iris Quiroga, que fue la que nos ayudó a armar los consultorios y nos proveyó de médicos, al recontra agradecerle y armar las agendas y demás, primero que nada. Segundo, con respecto a eso, el paciente que es pasible de hacer un evento trombótico, lo que hacíamos era comunicarnos con el servicio de hematología del hospital, ¿sí? Y comentarle eventualmente, y ellos, incluso sé que se hizo un convenio especial con anticoagulación, ¿sí? Con el tema de que les cubriera la anticoagulación. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No sé si se... Quería ampliar esta pregunta de los pacientes a los que se los remitía a hematología, si era por antecedentes personales de trombosis o como consecuencia de respuesta inflamatoria evidenciada por laboratorio. En realidad es por consecuencia de respuesta inflamatoria evidenciada por el laboratorio, es lo que vimos. A ver, hay pacientes, muchos de los pacientes que vimos, por ejemplo, hay pacientes con arritmia que estaban anticoagulados y como que con esos pacientes respirábamos y decíamos, bueno, está anticoagulado, la verdad que es un factor menos. Hay pacientes que hacen trombosis venosas y estaban anticoagulados, pero bueno, en realidad es el laboratorio. Por ejemplo, un paciente tabaquista y con un laboratorio, con un TP, un TTPK alterado, y con un COVID positivo, sabiendo que el COVID es protrombótico, se los mandábamos a la gente de hematología para que ellos los evaluaran. Eso eran por un poco las pautas que tomábamos. O sea, no tomábamos nosotros la decisión de hacer la anticoagulación porque además, como ellos pudieron hacer ese plan, digamos, de que la obra social cubriera la anticoagulación, iban directamente al hospital para seleccionar bien a los pacientes. Bueno, muchas gracias, doctora. No, por favor. Amable. Ale, desde San Rafael, la Sandrita Maestri. Sandri, Hola. ¿cómo va? Hola, ¿cómo andás?
tanto tiempo. A pesar de que soy ginecóloga, la pregunta que te voy a hacer es de COVID, de ginecología y de lo que acaba de preguntar el doctor con respecto a anticoagulación. Una medida que empezamos a tomar los ginecólogos a nivel país y me parece que a nivel mundial, las sociedades empezaron a recomendar que durante pico tratáramos de no dar anticonceptivos con altas dosis de estrógenos, entonces, que son procoagulantes. Entonces, acá hubo por lo menos una movida en la sede de San Rafael de intentar pasarnos anticonceptivos que tuvieran más progestágenos y tratar de dejar de lado los anticonceptivos que tuvieran altas dosis de estrógenos. No sé si ustedes lo hicieron esto con el paciente ya con el diagnóstico realizado o a modo preventivo con la gente del Misericordia, si tuvieron algo en concordancia para la parte de salud sexual y reproductiva. Gracias. Bien, mirá, Sandri, la verdad, por suerte, teníamos el año pasado 2 ginecobstetras trabajando con nosotros y haciendo COVID, como debes haber hecho vos seguramente, pero teníamos ahí en el odontológico y bueno, y ellas nos ayudaban. No, o sea, no te sé dar la respuesta exacta, pero seguramente que ha sido una decisión, pero sí era una pregunta que los médicos les hacíamos, de hecho también teníamos pediatras haciendo COVID, pero sí era una pregunta importante para hacer, ¿sí? Porque todos sabemos que las pacientes que toman anticonceptivos o agregado a eso son fumadoras, tienen más probabilidades de hacer una trombosis. Así que sí, estoy de acuerdo, obviamente. Pero bueno, la decisión final, eso sí es claro, la tenía el servicio de hematología del hospital. Más que nada por un poco de seleccionar bien al paciente y de que el paciente pudiera tener el beneficio del descuento, digamos, porque no es fácil, no es nada barato la anticoagulación, ¿sí? Así que, pero lo que tu aporte, digamos, es muy bueno para muchos de los doctores que no... Acá nos dice la Mariana Castaño que si no sería más contraproducente el embarazo por suspender ACO. Por supuesto, la idea no era suspender, sino siempre rotar a algo más. Exacto. Por ejemplo, las pasábamos o algún anticonceptivo sin estrógenos a las mayores de 35 años, fumadoras, con factores de riesgo que pudieran ser procoagulantes o que pensáramos que iban a cursar un COVID grave y estaban con algún anticonceptivo con carga estrogénica alta, las pasábamos a un anticonceptivo solo con progesterona o inyectable de progesterona o colocar un DIU. Hay un montón de opciones, o un implante subdérmico, hay muchas opciones sin necesidad de que se embarace. No, nunca dejarla sin nada, jamás, para eso prefiero que siga con el anticonceptivo, Marianita. Sí, no, obviamente, por eso, dentro de las preguntas, lo importante en las mujeres era toma anticonceptivos y fuma, porque bueno, sabemos que son 2 factores muy graves y que no son pocas las pacientes que hacen trombosis debido a eso. Así que gracias por el aporte, Sandra. Ahora vamos a tener la presentación del doctor Matías Leites. El doctor Matías Leites es egresado de nuestra residencia de clínica médica, fue también jefe de residentes de la clínica y actualmente es compañero nuestro siempre desde el Hospital del Carmen. Todo el año pasado le tocó trabajar durante la pandemia, así es que bueno, tiene una vasta experiencia con el tema de la internación. Así que bueno, lo escuchamos y ya al final hacemos las preguntas, lo que quieran ir anotando en el chat, no hay problema. Gracias, Mati, te doy lugar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Matías Leite, soy médico del Hospital del Carmen, como recién les explicaba Karina. Desde el año pasado me estoy dedicando al área COVID específicamente y trabajando en internación en paciente COVID en sala general. Como para todos fue algo muy nuevo, fue algo que nos golpeó desde un montón de aspectos, no solamente de la parte laboral, sino incluso desde la parte personal,
porque modificó nuestra vida desde todos esos aspectos. Entonces ha sido un desafío muy grande. Con respecto a lo laboral, la forma de trabajo cambió muchísimo porque de repente dejamos de tratar solamente, se despersonalizó el trato con los pacientes porque seguimos entrando a trabajar totalmente con medios de protección donde los pacientes no nos pueden ver la cara ni el rostro, solamente nos escuchan la voz. Entonces eso es muy difícil que ellos puedan empatizar o que sientan algún grado de compañía, incluso los enfermeros, todos entramos de esa forma, entonces eso se nota en el día a día del interrogatorio, del revisarlos, que se sienten solos. Si bien ahora, después de un año de pandemia, ya tenemos aceitados ciertos mecanismos y ciertas cuestiones para el trato, para el manejo, hemos podido mejorar esta problemática. Eso desde el punto de vista desde el paciente. Desde el punto de vista del médico, ¿qué nos ha pasado? Que todo el día o todo el tiempo nos están llegando nueva información o nuevos trabajos o nuevos reportes sobre cómo tratar a los pacientes. Entonces, ha sido muy difícil tratar de homogeneizar toda esa información y tratarlos a todos por igual, porque hay pacientes que han consultado en otros lugares y vienen con otro tipo de tratamiento, no muy distintos, pero con otro tipo de orientación. Nosotros ya tenemos una ya orientada en el hospital, hecha por nosotros mismos y por los especialistas, también guiada un poquito por el ministerio, nos hemos basado bastante en eso, y por lo que nosotros vamos leyendo, y también por lo que vemos que nos va funcionando, y otra situación muy real, por lo que tenemos a disposición, porque tal vez a veces lo que está descrito en la bibliografía o lo que mejor evidencia tiene, la realidad es que a veces no tenemos esa disposición en el hospital. Entonces nos tenemos que adaptar con lo que tenemos. Esto también ha sido un problema porque no todos los pacientes, pero hay ciertos pacientes que vienen y te exigen estas cosas o estas cuestiones. Entonces, bueno, ha sido no problemático, pero se han generado situaciones porque nos demandan, no sé, les pongo un ejemplo con las heparinas, que en un momento tuvimos un faltante de heparinas que fue a nivel de la provincia, después fue un faltante a nivel de dexametasona, que también fue a nivel de que no se conseguía por la gran demanda. Todas estas situaciones nos han atravesado en distintas épocas del año, y que bueno, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación hemos podido sortearla. Con respecto a la forma de trabajar, ya desde que inició la pandemia nos organizamos a través de grupos de trabajo. Al principio eran grupos rotativos y ahora hemos quedado grupos fijos, que hemos decidido quedarnos en el área COVID porque justamente nos sentimos cómodos y queremos estar ahí básicamente. La forma de trabajar actualmente en el hospital, estamos en el pabellón Tomba, tenemos 40 pacientes permanentemente porque se dan altas y apenas se da el alta, se hace la higiene de la cama, ingresan pacientes. Como decía, son 40 pacientes, somos actualmente, hoy en día contamos con un coordinador que es el doctor Gerardo Malberti y médicos de planta, somos 3 médicos de planta y el resto de los grupos los conforman 2 residentes o un residente. Actualmente llevamos 8 pacientes por médico, que es un número dentro de todo manejable, a veces 9 pacientes, y en algún que otro momento 10 pacientes por médico de planta. Son pacientes bastante complejos porque a pesar de que ingresan solamente por COVID, tienen la mayoría otras patologías,
por suerte contamos con una residencia que nos apoya y nos complementa muchísimo en el trabajo día a día. La verdad que es algo para destacar la residencia. Ha tenido un rol bastante protagónico en esta pandemia desde que inició. Así que es algo de mucho valor y a destacar, porque han estado codo a codo juntos con el resto de los médicos ya especialistas, tanto clínicos como los especialistas de otras áreas. La forma de trabajar es todos los días a las 8 de la mañana, hacemos una revista de sala de todos los pacientes que han ingresado, y ahí definimos conductas con respecto a ese paciente, con respecto a los pacientes, si van a permanecer en la sala o si es necesario pasar a una unidad crítica. Con respecto a la unidad crítica, hoy en día la verdad que es crítica la situación, es un día a día el número de camas que contamos. Hoy en día estamos seleccionando pacientes no solamente por comorbias y por edad, sino por probabilidad de que vuelva al piso para pasar a terapia, porque a veces son 3 o 4 pacientes que tienen criterio de terapia y cama en terapia tenemos una o no tenemos ninguna. Entonces nos tenemos que valer con todas las medidas que hemos encontrado. Hasta ayer contábamos con una cánula de alto flujo que nos vino muy bien, que sirvió bastante, que sirve, pero bueno, una vez que se usa esa cánula para un paciente, después se tiene que descartar. Después, bueno, con la pronación y bueno, con kinesioterapia y con todo lo que ya sabemos. Con respecto al triage de los pacientes, esta ha sido la parte más difícil porque son pacientes que en cualquier otro momento o en cualquier otra situación son pacientes candidatos a terapia, pero debido a la escasez de cama y a la gravedad de la situación del paciente que nos encontramos enfrente, tenemos que elegir pacientes que sabemos que van a volver al piso, que lo vamos a poder recuperar y no que van a ir a terapia para quedarse en terapia. Es triste, es muy difícil decirlo, pero es la realidad. Elegimos qué pacientes podemos recuperar, porque la verdad el recurso es escaso. Esto lo hacemos, no lo decidimos nosotros solamente, contamos con un apoyo en dirección, contamos con un apoyo entre todos los médicos ahí del servicio, y es una decisión que la tomamos pensando también en el beneficio de todos los pacientes, de usar los recursos de la mejor forma. Hoy en día no están permitidas las visitas a los pacientes que están internados, solo está permitida la visita de aquellos pacientes que están graves, que sabemos que tienen un muy mal pronóstico y que van a habitar en la proximidad de los días o las horas, y los familiares quieren despedirse. Bueno, a esos familiares se les permite un ingreso para cuidarlos, y en ciertos casos puntuales, a pacientes que requieren cuidado sí o sí de un tercero para mayor asistencia. Aquellos pacientes que requieren una asistencia muy importante en la vida diaria, se les permite un cuidador. Firman un consentimiento donde ellos se responsabilizan si desarrollan la enfermedad, se lo trata como si fuese un paciente positivo incluso, pero bueno, es de la única forma que hemos podido tener una mejor atención. El trabajo en la mañana, bueno, salimos a ver a los pacientes, después de terminar de ver los pacientes volvemos a sacar conclusiones y reestudiamos y reestadificamos a los pacientes para ver si continúan con criterios de terapia o no, o se decide alguna otra conducta, y ahí lo que hacemos es llamar a los familiares por teléfono para brindar el informe diario. Esto tratamos de hacerlo los médicos de seguimiento, todos los días hablar con los pacientes, con los familiares, para brindarle la información de la evolución del paciente,
y a evacuar todas las dudas. En el llamado telefónico, un montón de cosas, surgen también la situación en la casa de estos pacientes, que generalmente cuando hay una persona infectada, lo más probable es que en la casa hay más personas con la infección, tal vez no con criterios de gravedad, pero sí con cursando COVID, entonces también eso es a veces, nos hemos metido en el tratamiento de los familiares de los pacientes muchas veces, porque nos preguntan que están con fiebre, qué hacer, y bueno, es algo que lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero hay que hacerse cargo o hay que responder ante eso, por lo menos a mí me ha pasado personalmente. Con respecto a los pacientes que, después otra situación que nos ha pasado, que hemos vivenciado, es que vienen pacientes ya con neumonías evolucionadas, con diagnósticos de varios días en la casa de COVID, donde estuvieron en seguimiento por médicos o consultaron en algún lugar, no sé si en OSEP o fuera de OSEP, donde vemos mucha desinformación o mucha información incorrecta con respecto al tratamiento de la infección por COVID. Vemos pacientes que siguen, hasta el día de hoy, siguen tratados con un hisopado positivo para COVID y con una neumonía diagnosticada, siguen tratados con antibióticos, con acitromicina y amoxicilina clavulánico, que se lo da X médico, que eso ¿por qué lo menciono? Porque cuando ingresa al hospital, que viene con COVID, que uno le hace una tomografía, ve que tiene un patrón consistente para COVID, tiene reacción inflamatoria típica de COVID, e iniciamos el tratamiento, que es nada más oxigenoterapia, corticoides a altas dosis, y bueno, eventualmente algún broncodilatador y la compensación de sus enfermedades previas. Los familiares nos reclaman los antibióticos, porque ese paciente no tiene antibióticos si no tiene una neumonía, porque el médico de la parte ambulatoria le da acitromicina y amoxicilina. Bueno, esto es muy importante que quede claro, que ya está más que claro que el antibiótico no sirve. La sobreinfección en el paciente con COVID es muy baja, es menos del 3% en los pacientes graves. O sea, ¿qué paciente requiere antibiótico? Aquel paciente que pasa a unidad de terapia intensiva y tiene clínica de sobreinfección bacteriana. El tratamiento con antibióticos, tanto acitromicina como amoxicilina clavulánico, lo único que demostró fue aumentar los síntomas digestivos y la intolerancia digestiva. O sea, en conclusión, no hay que dar antibióticos a los pacientes que tienen una PCR positiva para COVID. Yo creo que esto surge desde el inicio de la pandemia, que teníamos un retraso en el diagnóstico del COVID, que teníamos un retraso de varios días con respecto a la PCR, teníamos un retraso de 3-4 días para que nos llegara el resultado de la PCR, y nosotros teníamos un paciente ingresado con una imagen de consolidación, al margen si era de vidrio esmerilado o consolidativa, pero nosotros teníamos internado un paciente con una imagen consolidativa y no teníamos diagnóstico de ese paciente. Entonces sí iniciábamos con un antibiótico, con el antibiótico que corresponde dependiendo de las características de ese paciente. Entonces, en ese momento, con ese retraso de la PCR, iniciábamos antibiótico. Pero una vez que con la PCR en mano, se suspendía el antibiótico. Hoy en día, todos los pacientes tienen una PCR o un antígeno al ingreso del hospital, entonces ningún paciente debería tener antibiótico a menos que lo amerite por una sobreinfección bacteriana. Eso es algo que bueno, lo menciono porque nos ha traído, no problemas, pero mucho planteo de por qué el paciente, si tiene una neumonía, no tiene antibióticos. Bueno, esta es la explicación. Hacérselo entender a un familiar es muy difícil a veces, inclusive por teléfono, porque no tenemos este contacto, esta capacidad de poder juntarnos, que nos vean la cara y llegar a esta empatía y explicarle de por qué no se usa el antibiótico. Lamentablemente,
con lo que hemos visto y con lo que está descrito, el paciente que va a hacer una enfermedad grave la va a hacer independientemente de las terapéuticas que se tomen. La internación sirve para compensar el paciente, para estabilizarlo y para eventualmente pasarlo a terapia intensiva si requiere intubación. ¿Qué pacientes requieren intubación? Hoy en día me atrevo a decir que aquellos pacientes que tengan sí o sí una mala mecánica respiratoria, independientemente de la saturación de oxígeno, mala mecánica respiratoria con una frecuencia más de 30, tiene indicación de terapia intensiva. No se discute. Después hay un gris de pacientes que tienen una saturación óptima con oxígeno a alto flujo, que lo máximo que disponemos hoy son 15 litros a través de máscara de reservorio, dependientes de esto al 100% del día, o sea, no pueden despegarse de la máscara de reservorio, incluso para comer, pero mantienen una saturación por encima del 91%. Esos pacientes, mientras tengan una buena mecánica respiratoria y una saturación por encima del 91%, son pacientes que podemos manejar en el piso, pero hay que ver, estos pacientes son los que generalmente están en esa zona gris que en algún momento van a requerir pasar a terapia intensiva. Con la pronación lo que hemos logrado es mejorar la saturación unos 4, 5, 6 puntos, y ciertos pacientes han evolucionado bien, incluso se han ido de alta con oxígeno, porque cuando llegan a requerir ese alto flujo son pacientes que quedan con mucho daño parenquimatoso, que en 21 días o en un mes no se recupera, y se van con oxigenoterapia domiciliaria. Que eso por suerte está funcionando muy bien, se hace el pedido de oxigenoterapia domiciliaria y a las 72 horas ya tienen el equipo de oxígeno en su casa. Lo último que estamos viendo ahora en los pacientes con COVID severo, que son los que están internados, todo paciente que esté internado es COVID severo, que cumple criterios de neumonía bilateral, parámetros inflamatorios e insuficiencia respiratoria. Todos estos pacientes tienen un alto riesgo trombótico. Ya sabemos que no solo causa trombosis a nivel pulmonar, sino también causa trombosis a nivel del miocardio, del pericardio, también puede causar a nivel cerebral, o sea, y no son trombosis de grandes vasos, son de pequeños vasos. Entonces, bueno, lo que tenemos para ofrecerles actualmente es anticoagulación con heparina en caso de documentar una trombosis de grandes vasos, como un tromboembolismo pulmonar o una TBP, o en el caso de aquellos pacientes que ingresan con un dímero D 3 veces por el valor superior normal, esos pacientes tienen indicación de profilaxis antitrombótica. La profilaxis antitrombótica actualmente la estamos haciendo con rivaroxaban, con 15 a 10 miligramos por un mes. Al mes del tratamiento se hace un dosaje de dímero D, y si el dímero D, la ferritina o la LDH persisten elevados, se puede continuar con la profilaxis con el antitrombótico. ¿Cuándo se suspende? Y hoy en día no está muy claro cuándo suspenderlo, pero bueno, lo estamos suspendiendo cuando el paciente mejora la clínica, mejora los reactantes de fase aguda y el dímero D se normaliza. Ahí estamos suspendiendo la profilaxis antitrombótica. Aproximadamente al mes de dado el alta o al mes de finalizada la enfermedad, generalmente los pacientes dejan de inflamarse, los que evolucionan bien. Hay otros pacientes que persisten inflamados un tiempo. Todo paciente que se va de alta, actualmente le estamos pidiendo, después de los 20 días que estuvo internado, un ecocardiograma Doppler color, y según el resultado del ecocardiograma, una ergometría. También ahí con ese pedido de ecocardiograma va a pedir una analítica de parámetros inflamatorios para ver cómo continúa con la inflamación de este paciente. Estamos tratando de los médicos que estamos en el área de COVID, hacer seguimiento de los pacientes COVID, justamente, de los que se van de alta. Una vez a la semana cada médico tiene un consultorio y hacemos un seguimiento de todos estos pacientes, donde nos aseguramos que tenga la analítica control de la parte inflamatoria, el ecocardiograma y la ergometría, eventualmente si es necesaria, si uno nota que hay alguna alteración en alguna de estas cosas. Bueno,
sin más decirle que todos los días, no sé si todos los días, pero estamos tratando de actualizarnos lo más posible en lo que va saliendo, para tratar de brindar lo mejor. Tratamos de ser bastante cautos con la información y con lo que se publica, porque ya tuvimos la experiencia del año pasado de empezar a tratar con ciertos tratamientos que hoy en día sabemos que no demostraron ninguna eficacia, entonces tratamos de ser bastante cautos y bastante prolijos con respecto a eso. Y bueno, y nada más. Decirles que bueno, todavía por la situación que estamos viendo, creo que todavía no nos acercamos a la peor parte. Cada día el ingreso de los pacientes ingresan más graves y con mayor compromiso respiratorio y pulmonar, con infiltrados multilobares, no sé a qué se debe, y lo que podemos observar es que cada vez son pacientes más jóvenes. Estamos viendo pacientes de entre 40 y 60 años. Esa es la edad promedio. Algo un poquito más, pero son pacientes jóvenes los que estamos viendo, pacientes jóvenes y pacientes muy graves, y no todos con enfermedades preexistentes. Por eso quiero recalcar esto, que el COVID no respeta enfermedades. Tener hipertensión, diabetes o EPOC no es un factor de riesgo. Es un factor agravante en el transcurso de la enfermedad porque puede descompensarlo. Pero tener diabetes no necesariamente va a hacer que vos tengas que desarrolles una enfermedad severa, una enfermedad moderada o una enfermedad leve. La vas a desarrollar porque la predisposición la tiene uno. Es así, es la conclusión que les podemos dar hoy en día después de un año de pandemia. Bueno, sinceramente no tengo más nada que decirles. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, los escucho. Dale, Mati, acá ya empezamos a tener en el chat un par de preguntas. Acá la doctora Costaños dice, creo, en mi opinión, influye mucho que no se esté viendo al paciente en el primer nivel de atención. El hecho de solo hisopar y no evaluar al paciente hace que se escape mucha patología y llegue tarde. Sí, estoy leyendo de ivermectina. Voy a empezar por la ivermectina porque me han consultado mucho. La ivermectina, el estudio que hay es de Estados Unidos, son 2, y se usan dosis altísimas de ivermectina. Se usan 4 veces más alta la dosis de la que se le usa para la parasitosis que se lo usa. Es una dosis súper tóxica. Lo único que demostró en ese estudio es que disminuyó la carga viral de los pacientes que usaron ivermectina, pero sin repercusión clínica. ¿Qué quiere decir? Que en cultivos bajó la carga viral, pero que no hubo mejoría clínica con respecto a los pacientes. Entonces, conclusión, no darla, porque no hubo mejoría clínica, es una dosis tóxica, porque es 4 veces del que se usa normalmente. Entonces, conclusión, no darla. Si bien hubo casos que evolucionaron bien, la conclusión es que hubiesen evolucionado bien sin ivermectina también. Así que no está recomendable la ivermectina, por lo menos nosotros no la recomendamos. Con respecto a la atención primaria, puede ser, comparto un poco de que no se los revisa al paciente, desconozco por qué, no estoy en la parte de la atención primaria, seguro que debe estar colapsado como está el hospital, pero en la atención primaria yo abocaría a detectar aquellos pacientes que tienen factores de riesgo que se puedan descompensar. Solamente abocaría a eso, ¿por qué? Porque como ya les expliqué, el COVID no respeta, no es que a una persona sana va a ser un COVID más leve y a una persona que tiene hipertensión va a ser un COVID severo. Lo puede desarrollar las dos. Las pautas de alarma son los que yo siempre recomiendo, que es la fiebre más allá del cuarto día. La fiebre más allá del cuarto día indica que es un paciente que está muy inflamado. El paciente que lleva fiebre, o sea, temperatura mayor a 38 grados después del cuarto día, ese paciente es muy probable que
continúe inflamado y que vaya a desarrollar una neumonía. Ese es el paciente que hay que prestarle atención. Aquel paciente que presenta mucha dificultad respiratoria, también ese paciente hay que explicarle qué es la dificultad respiratoria e instruirlo en eso. Y mucho más no, porque sinceramente es muy difícil predecir qué paciente va a evolucionar bien y qué paciente va a evolucionar mal. Insistiría con la fiebre. Sí, no me metería en el saturómetro, porque ahí meterse en el saturómetro es muy difícil, porque el saturómetro hay que evaluarlo en un montón en el contexto de que el paciente, si tiene enfermedades previas, si está con fiebre cuando se satura. No me metería en el saturómetro. Recomendaría que al paciente que si tiene dudas, si no está evolucionando bien, si ha empeorado a partir del 4.º día, si bien el peor día de tratamiento está escrito que es el día 7, ese paciente va a venir solito a internarse, insistiría con el tema de la fiebre. El paciente que persiste febril después del 4.º día, 5.º día, es un paciente que amerita una evaluación médica, sí o sí. No sé si había otra pregunta. Sí, acá me preguntan por el tratamiento con plasma, que qué protocolo siguen. Hoy el plasma está bien, hoy el plasma está bastante en desuso, porque se ha visto que no ha tenido una buena, en los estudios randomizados, digamos, hubo uno acá en el Hospital Italiano de Buenos Aires, se randomizó 2 ramas, pacientes con COVID severo y COVID moderado, donde a uno se les infundió plasma y a los otros se les infundió un placebo. No hubo ninguna mejoría, o sea, no hubo mejoría significativa versus ninguna de las 2 ramas. Lo estamos reservando solamente al plasma en muy pocos pacientes, pacientes que lleven menos de 3 días de iniciados los síntomas y que tengan una neumonía moderada y que no tengan anticuerpos positivos. En esos pacientes, que es muy difícil detectar esos pacientes, porque generalmente los pacientes ya llevan más de 3 días de evolucionados cuando ingresan al hospital, en esos pacientes estamos usando el plasma de convalecientes. Entonces, neumonía moderada y menos de 3 días de iniciados los síntomas y que no tengan anticuerpos en plasma positivos, o sea, anticuerpos propios. En esos pacientes lo estamos usando porque es en los únicos donde demostró que no progresa la enfermedad, nada más. Acá estoy leyendo, para los pacientes del año pasado no presentaban dificultad respiratoria, pero sus niveles de saturación eran muy bajos, de 60 a 70. Este año ocurre de igual manera. Los pacientes que se encuentran en estado crítico reciben visita, ¿estos ingresan con EPP? Bien, vamos por esta. Sí, en realidad, tanto este como el año pasado, esas eran las saturaciones con las que ingresan los pacientes. Un paciente que ingresa saturando 70 es un paciente que está muy grave, que generalmente requiere alto flujo para corregir, para llegar a más de 90. Un paciente que satura 70 es un paciente que es casi candidato a UTI, les comentaría porque es muy baja la saturación. Con respecto a los pacientes que ingresan que ingresan a ver a los pacientes, sí, le damos el equipo de PP personal para visitarlos. Esos son los convalecientes. Hay un protocolo de visitas, pero actualmente lo estamos manejando con el protocolo del hospital, porque ha aumentado tanto exponencialmente la cantidad de casos, y nos ha pasado que han venido familiares con síntomas positivos al hospital a buscar un informe o a cuidar a los familiares. Nos ha pasado muy seguido esto de familiares que están positivos, están cursando una infección aguda y los hemos tenido dentro del hospital. Por eso el protocolo de visita es algo que lo tratamos de seguir rigurosamente. Y también por 2 cosas, porque hay muchos pacientes, que esto es lo que le hacemos entender a los familiares que están del otro lado. El paciente que se va de alta después de tener una infección, una neumonía por COVID, es un paciente que no se va bien a la casa, se va con oxígeno, se va muy debilitado, y lamentablemente el paciente ya tuvo COVID, y tal vez en la familia no hay nadie con COVID, y queremos resguardarlos a ellos porque le estamos mandando una persona, un familiar que va a requerir cuidados, y vamos a necesitar que el sostén familiar esté presente,
para cuidar a este paciente. Yo cuando hablo con los familiares que quieren verlos, que están desesperados, que los entiendo, les explico esto. La verdad que tu papá, tu mamá, tu hermano ya tiene COVID. No podemos hacer nada con eso, solamente vamos a hacer lo posible para que salga adelante y tratar de guardar la salud del resto de la casa. Ese es el mensaje que tenemos que tratar de dar, de tratar de que no se nos infecte más personas, cuidar a la familia y que confíen en nosotros, que estamos haciendo de todo por el paciente que está internado. Sí, ahí estoy leyendo lo del comité de bioética que fue revisado por OSEPSI, si lo tengo, lo sabemos, nos manejamos a través de eso. Acá me gusta una pregunta que me parece muy bueno tocar. ¿Han tenido vacunados con infección grave? Yo he tenido la semana pasada 3 pacientes con COVID vacunados y se han ido de alta. Han hecho una infección, una neumonía entre moderada y severa y con una respuesta inflamatoria moderada, y yo creo que se ha debido a la vacuna. Te explico por qué, porque han sido pacientes de 80 y pico de años, grandes, bueno, justamente los que están vacunados, y se han ido de alta inclusive sin oxígeno. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco la vacuna. 3 pacientes vacunados se fueron de alta la semana pasada. Sputnik, me preguntan qué vacuna. Sputnik. Matías, ¿usar corticoides de depósito o de altas dosis de corticoides? Estoy leyendo una pregunta. ¿En forma temprana no sería una opción para evitar complicaciones mayores debido a que es netamente inflamatorio, lo que termina complicado al paciente? El corticoide, cuando nos basamos en el uso del corticoide, en realidad fue un estudio que se basó en terapias en pacientes que estaban internados en UCIs con insuficiencias respiratorias severas, que se empezó a usar dexametasona, y hay otros con metilprednisolona, en pacientes internados en UCIs o en salas de cuidados intermedios. En esos pacientes fue que se describió este tratamiento con esteroides. Un poco ya se ha desdibujado y se ha extendido para todos los pacientes que están inflamados, inclusive para tratamiento ambulatorio. Si uno se va a la evidencia, es paciente internado no solamente en terapia intensiva, pero en sala general, pero que tiene que tener insuficiencia respiratoria. En esos pacientes fue donde fue protocolizado el uso de dexametasona. Se puede usar dexametasona, dosis de 6 miligramos, meprednisona e hidrocortisona. Sinceramente no he leído más estudios con corticoides, me he basado, por lo menos yo, en esos 2. Sé que hay otros con bolos de metilprednisolona, desconozco el nivel de evidencia y desconozco cómo está formado el estudio, solamente que me lo han comentado. Nosotros a veces usamos hidrocortisona porque, bueno, justamente hay pacientes que ingresan con asma, con EPOC, que descompensa su enfermedad respiratoria, y decidimos por una cuestión de que el corticoide es mejor, la hidrocortisona a nivel respiratorio, que la dexametasona para un broncoespasmo, lo pasamos a hidrocortisona un par de días y después lo volvemos a dexa. No podría opinar de la betametasona de depósito, ni podría opinar con respecto a usarlo precozmente, porque no hay nada escrito así con mucho peso. Nada, hasta de la bibliografía son todos estudios obviamente retrospectivos, que se va sacando información a medida que se va publicando. Tratamos de leer lo que creemos que es más potable, por así decirlo. No sé si hay una otra pregunta. Bueno, con la vacuna, como les comenté, hemos tenido ya pacientes vacunados que les ha ido dentro de todo bien. Pacientes vacunados que llevaban más de un mes de vacunados, porque hemos tenido pacientes, creo que ahora tenemos pacientes que llevan 7 días de colocada la vacuna y se han infectado, y bueno, esos pacientes se espera que no les vaya tan bien, porque no hay una respuesta inmunológica en 7 días de colocada la vacuna. Acá me preguntan por broncodilatadores. Por broncodilatadores. Los broncodilatadores solo lo usamos en el contexto de que si hay broncodilatación. En el examen clínico de los pacientes diario,
la realidad es que la auscultación es fundamental para buscarse el broncoespasmo, porque los RALes los van a tener, van a progresar y no indican nada. Indican que el paciente está cursando una neumonía. Entonces, la auscultación es justamente para buscar si hay broncoespasmo, si hay sibilancia, si hay roncos, y en caso de haberlo, ahí solamente dejamos broncodilatadores, porque si no, mucho beneficio no le otorga. Se taquicardiza el paciente sin ninguna respuesta clínica beneficiosa. Entonces solamente están supeditados en aquellos pacientes que lo requieran. Pero no está estandarizado su uso. Bien, me gustó esta pregunta. Los que estamos en consultorios externos de respiratorios, ¿qué nos sugerís que les demos? Me encantó esta pregunta. Pautas de alarma. Ante todo, pautas de alarma. Las pautas de alarma, la fiebre y la dificultad respiratoria. Explicar cómo se puede manifestar la dificultad respiratoria, que la dificultad respiratoria a veces les es difícil, a algunos pacientes sí, a algunos pacientes no, manifestarla. La fiebre, les diría que por la experiencia que tengo, es lo que marca el pronóstico del paciente. Entonces, pacientes que persisten febriles después de 4 días, ese paciente debería consultar en una guardia para hacerse una radiografía o una tomografía y una saturametría de pulso, porque a veces los pacientes toleran muy bien la insuficiencia respiratoria, no se dan cuenta que están en insuficiencia respiratoria, entonces esto hay que detectarlo. No dar antibióticos, por favor, no dar antibióticos si ustedes tienen una PCR en la mano que les hace el diagnóstico de COVID. Si tienen una PCR en la mano, ya les hace el diagnóstico de COVID. La fiebre y la dificultad respiratoria y los RALes es por una neumonía por COVID. No les va a mejorar el pronóstico. ¿Qué les va a pasar si les dan acitromicina o amoxicilina clavulánico? El paciente viene con diarrea, que después cuando se interna no sabemos si esa diarrea es por el COVID, por el antibiótico o por todo. Entonces, sugerencias: dar algún antiinflamatorio, ibuprofeno, paracetamol. Paracetamol tiene un índice mayor de bioseguridad, pero generalmente con los antiinflamatorios, cada paciente sabe si el ibuprofeno le es mejor o el paracetamol le es mejor. Eso yo siempre les pregunto. Si empiezan a notar síntomas como dificultad respiratoria, si la fiebre persiste después del 4.º día, ese paciente debe consultar en una guardia para hacerse estudios, un hemograma con parámetros inflamatorios y una radiografía de tórax y una saturometría de pulso. Es lo que les puedo recomendar. Ahí me preguntan, y voy a leer: tuve una paciente el viernes pasado, 58 años, tabaquista, tercer día de síntomas. Esto es muy importante: tercer día de síntomas, fiebre 37,9 persistente, tos y saturación de 85%. Le hice un test de antígenos positivo, pedí TAC, mandé a internar. Perfecto, esta paciente perfecto que haya sido mandada a internar. Los pacientes que tienen una fecha de inicio de síntomas muy precoz, con síntomas muy graves, por ejemplo, de saturación al tercer día, o fiebre desde la fecha de inicio de síntomas, son pacientes con peor pronóstico, porque quiere decir que la respuesta inflamatoria va a ser muy severa. Así que sí, perfecto haber mandado a internar. Paciente que satura no debería estar en la casa. Paciente con una saturación menos del 94% debería por lo menos tener una tomografía y tener una evaluación en guardia con parámetros inflamatorios, hemograma, para ver cómo puede seguir este paciente. Otro dato muy importante, que también esto es más casuística que otra cosa: la fecha de inicio de síntomas tiene que estar se tiene que saber bien cuál es la fecha de inicio de síntomas, porque si un paciente inicia con fiebre y con dificultad respiratoria en su día 1, ese paciente va a evolucionar mal. Es un paciente que hay que seguirlo muy de cerca y que explicarle que iniciar con fiebre y con dificultad respiratoria puede ser, como que no, pero en lo general sí, puede ser que desarrolle una enfermedad más severa. Igual que el paciente que persiste febril mucho tiempo. Entonces, también el tipo de síntomas que tienen puede marcar un poco la evolución. No sé si tienen alguna otra pregunta del manejo de la evolución. Yo creo que lo más importante es
a modo de cierre, es la psicoeducación del paciente, porque vienen con mucho miedo por ellos mismos, porque viven con los abuelos, o viven con los padres, o viven con mucha gente, entonces tienen miedo de infectar. Entonces, muy importante la psicoeducación en el sentido de brindarles las pautas de alarma. Nosotros trabajamos en OSEP, pero a veces que podemos trabajar en otros lugares, de responsabilizarlos en el sentido de que tienen que saber cuál es su prestador, dónde tienen que consultar, a dónde tienen que concurrir, tenerlo siempre a mano, en el sentido de no perder tiempo y saber que tienen que concurrir a tal guardia, a tal lugar. Eso es muy importante, transmitirle calma y nada más. Y en la parte de consultorio externo, si el paciente les da duda, lo mandan a internar. Si le da duda, le mandan a internar, porque ¿qué puede pasar? Que lo reboten de la guardia o incluso en la guardia externa. El consejo es, si no saben si internarlo o no internarlo porque está ahí, mi consejo es internarlo y al día siguiente se lo evalúa y se lo externa o se lo deja. Entonces, ante la duda, mandarlo a evaluar a que lo vea otro médico. Y ahí les cierro. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Bueno, nada, ya estamos llegando al horario de cierre, Mati, y algunos me estaban diciendo que tenían que cortar porque tienen que entregar los lugares, Sí, porque hacen consultorio. me imagino. Bueno, la verdad que excelente tu explicación. Bueno, un orgullo que haya sido nuestro residente, nuestro jefe de residente. Vemos la calidad de profesionales que gracias a Dios la OSEP está formando para colaborar. Así que bueno, Matías, te agradezco infinitamente. Bueno, me alegro que les haya servido. Si tienen alguna duda, les surge alguna situación, bueno, tienen mi contacto, me escriben, estamos en el hospital, estoy en el hospital todo el día, hago consultorio para seguimiento COVID los días viernes, me pueden mandar, si bien hago los pacientes post alta, me pueden mandar otros pacientes, y nada, cualquier cosa estoy a su disposición en lo que los pueda ayudar, tampoco es que sé mucho, pero es mi experiencia. Así que bueno. Esa es la idea, que nos conozcamos y nos apoyemos entre todos, porque de esta tenemos que salir todos juntos. Así que bueno, Mati, mil gracias, les doy gracias a todos, los saludo y bueno, nos estamos viendo en la próxima, ya les vamos a estar avisando, les pasamos invitación y todo, no falten, porque creo que todo esto nos sirve un montón. Así que gracias, Matías, un beso. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos, chao, chao.